La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Dentro del marco de actividades del programa Encuentro de Poesía, llevamos a usted la presentación editorial El Crisol de la Poesía Mexicana Actual, de Alejandro Higashi. Hola, pues nuevamente en otra transmisión del Encuentro de Poesía. Estamos muy contentos de saludarlos a quienes nos estén escuchando en el marco de esta 33ª edición de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en un programa pues inaudito en toda su historia, que es el programa virtual a razón de la pandemia. Sin embargo, eso no evita que tengamos invitados especialmente de privilegio, y como es el caso de quien hoy nos acompaña, el maestro Alejandro Higashi, a quien yo simplemente me tomaré la brevedad de introducirle. Es un enorme privilegio que nos acompañe en este encuentro, maestro. Le enviamos un saludo a la distancia. Y bueno, el profesor Higashi, el maestro Higashi, es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctor por el Colegio de México, ha publicado libros como El perfil para una ecdótica nacional, crítica textual de obras mexicanas, siglo XXI y XX, PM 21 360 grados, crematística y estética de la poesía mexicana contemporánea en la era de la tradición de la ruptura, en 2015, un tema interesantísimo. También ha publicado distintos trabajos en un montón de revistas académicas especializadas, como Nueva Revista de Filología Hispánica, Literatura Mexicana, Signos Literarios, México Interdisciplinario, Anecdótica, Revista Valenciana, Revista de Literatura Mexicana Contemporánea y muchas otras. Ocupó también la cátedra Rosario Castellanos, financiada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Universidad Hebrea en Jerusalén en 2012, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2021. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y participa en el Seminario de Investigación de Poesía Mexicana Contemporánea desde 2012. Y además, el año pasado, ocupó la cátedra Manuel Calvillo del Colegio de San Luis. Y bueno, pues es notable la trayectoria del doctor Higashi, y hoy justamente nos comparte una charla en torno a la poesía mexicana actual, que ha denominado El Crisol de la poesía mexicana actual. Y bueno, maestro, le damos la más cordial de las bienvenidas. Le agradezco muchísimo que nos acompañe nuevamente y lo dejo con nuestro público. Muchísimas gracias, Arístides. En mi presentación, muy bien merecida, pero muy agradable por ser de un amigo como tú. Dijiste varias veces la palabra privilegio. En realidad quiero decirte que el privilegio pues es para mí, en estas condiciones y en estos momentos pues de emergencia sanitaria, la verdad es que tener la posibilidad de dirigirme a tu público pues es eso, un verdadero privilegio. Muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto también a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que se encarga de organizar y llevar adelante un proyecto tan ambicioso como esta feria que pues el año pasado y en sus ediciones previas tuvimos el gusto de visitar, y que pues lamentablemente este año haremos una visita virtual gracias a tu esfuerzo y al esfuerzo de un grupo importante de personas. La conferencia que quería compartir con ustedes el día de hoy, titulada El Crisol de la Poesía Mexicana Actual, pues enfatiza el concepto de crisol, es decir, el concepto de la herramienta que sirve para fundir metales, y que en este caso intenta expresar un poco más cuáles son los mecanismos en los cuales se construye una obra poética, que propiamente hablar de las obras poéticas.
En general, cuando me he acercado al estudio de la poesía mexicana actual, y bueno, quizás para el público haya que decir que la poesía mexicana actual, pues es todo lo que se escribe y se publica hoy, pero en el ámbito de especialización, de la investigación académica, pues uno entiende pues libros muy recientes, libros publicados del 2000, del 2010 para acá, de una promoción generalmente nacida entre los años 70, 80 y 90. ¿Por qué actual? Pues porque son los poetas que están en su plena madurez poética, porque son los poetas, las poetas que están en un proceso de consolidación y porque son los poetas, las poetas que están presentando a veces, en muchas ocasiones, su primer libro. Es un área que, debo decir con algo de pena, es desconocida para la investigación literaria porque suele centrarse en un aspecto que considera como relevante, que es el del canon. Y en ese sentido, pues si uno revisa las revistas académicas especializadas, pues uno a lo mejor encuentra trabajos muy, muy importantes y muy eruditos sobre la poesía de Eduardo Lizalde, a lo mejor, poquitos, debo decirlo, de Gerardo Denis, también debo decir que no abundan, ¿no? Y si uno sigue buscando y tiene paciencia, pues encontrará un poquito más de la generación de contemporáneos, sobre Jorge Cuesta, sobre Javier Villaurrutia, sobre Carlos Pellicer, y así, es decir, la investigación académica parece en algún punto dar la espalda al ámbito de la poesía contemporánea, de la poesía actual, para centrarse en, pues, cúspides de nuestro canon que han demostrado ya ser influyentes para la poesía posterior. En mi caso me parece que es muy importante hablar de los elementos justamente que constituyen la base creativa de la poesía actual. ¿Por qué? Pues porque creo que ahí es donde está la importancia de volver hacia la obra de un Eduardo Lizalde o de un Gerardo Denis, o a la obra de un Carlos Pellicer o de un Jorge Cuesta, es decir, el sentido en buena medida de lo que define o definimos como canon cuando miramos a la generación de contemporáneos, pues es entender las generaciones actuales, es decir, entender la poesía que se está escribiendo en este momento para nosotros, ¿no? Para la gente viva, lectores, lectoras, y que se está escribiendo pues en un contexto de relectura en muchos sentidos de la tradición. Obviamente me centro un poco en la tradición mexicana, pero hay que decir que para la poesía actual, pues la tradición mexicana ya es un concepto un poco estrecho, de manera que hay grandes lectores de poesía latinoamericana, y bueno, en muchas otras lenguas, a veces a través de la traducción. Pero bueno, quisiera hoy dar un contexto sobre esto que he llamado el crisol, es decir, el instrumento en el cual se gesta pues la obra de poetas, hombres, mujeres, muy consolidados al día de hoy, ¿no? Pienso en Luis Felipe Fabre, en un Jeremías Martínez, en un Jorge Fernández Granados, en poetas muy jóvenes, pero con una obra ya muy importante, como Cleo Mendoza, Teddy López Mills, de una generación bastante arriba, Marisela Guerrero, en fin, un grupo importante de gente que está escribiendo, que tiene una trayectoria muy sólida y que tiene propuestas muy, muy diversas, ¿no? Pienso en las enormes diferencias que hay entre un Hernán Bravo Varela, por ejemplo, y un Daniel Telles, a pesar de ser poetas pues prácticamente contemporáneos. Pero bueno, se han gestado todos estos trabajos y muchos más que obviamente no menciono por falta de tiempo, se han gestado en un ámbito muy interesante, una especie de hervidero creativo, donde cada uno tiene la posibilidad de ofrecer una propuesta estética distinta, cada una, ¿no? Y en ocasiones, debo decir que a veces de obra en obra, y es el caso de Karen Villeda, de obra en obra uno va encontrando novedades muy, muy sorprendentes, de manera que cada libro, cada proyecto poético puede ofrecer una propuesta estética distinta. Creo que eso es muy importante considerarlo y en ese sentido, pues no dejar que la diversidad de árboles no nos permitan ver el bosque. En ese sentido, el bosque de la poesía mexicana actual me parece muy sano, pero con tal variedad de árboles que parece muy diversa y parece también pues muy difícil de sentirse cómodo, porque pues uno llega a un libro y pues el siguiente libro de poesía tiene una propuesta estética diferente y el tercer libro que uno lee tiene una propuesta estética completamente diferente
y así, de manera que se dificulta mucho transitar, dado que la originalidad pues es uno de los ejes fundamentales de valor que tienen estas obras en la actualidad. ¿A qué me refiero con el crisol? Pues a un elemento que ha unido a todas estas generaciones. Estoy pensando en poetas, en hombres, mujeres que publican su primer libro importante hacia el siglo XXI, hacia el año 2000, y de ahí a nuestros días, ¿no? Eh, son poetas que han crecido acogidos por un halo muy importante de protección estatal a través de becas gubernamental, en fin, hay muchos tipos de becas, también hay becas privadas, pero que de forma muy interesante han tenido la posibilidad de escribir y de recibir una posibilidad económica de vida, ¿no? De profesionalización por ello. Y en ese camino se trata de poetas jóvenes que han tenido la posibilidad de vivir o de empezar a vivir, al menos en parte, de la poesía a través de un sistema muy rico y variado de becas. Sé que esto es muy discutible y en ocasiones pues genera polémicas, podemos hablar de ello en la sección de preguntas, pero lo que es cierto es que estas becas pues definen un compromiso. Y en ese compromiso el poeta actual, la poeta actual, sabe que tiene que tener un proyecto, sabe que tiene que ser un proyecto que puede proponer, sabe que es un proyecto que puede cristalizar, sabe que es un proyecto que tiene un tiempo de terminación. En fin, hay una serie de elementos que obligan al poeta joven, a la poeta joven, a profesionalizarse. Y en este camino de profesionalización, pues es como se construye algo que es un canon, de alguna manera también, de la poesía mexicana actual. Es un canon muy diferente al canon en el que pensamos cuando hablamos de contemporáneos o cuando hablamos de, pues no sé, Octavio Paz, Eduardo Lizalde, Gerardo Denis. Es un canon distinto en qué sentido. En el sentido en que este canon o se ingresa a este canon a partir justamente de una trayectoria poética. En ese sentido, nuestros poetas actuales, nuestras poetas actuales, ya no dependen precisamente de conceptos que a veces nos resultaban un poco pues esotéricos como la inspiración, ya no dependen de conceptos pues un poco difíciles de medir como el de talento, ¿no? Desde la perspectiva del público, pues el gusto, ¿no? Imagínate en el siglo XIX evaluando una obra poética a través del buen gusto, pues ¿qué es el buen gusto? Pues para muchos críticos el buen gusto pues era los buenos modales, las buenas costumbres, una literatura moral. En fin, estas cosas pues son difíciles de medir. Y en este momento es muy interesante ver que la poesía bueno, o el canon poético se define a partir principalmente de una carrera académica, de una carrera profesional, lo cual puede sonar un poco absurdo tratándose de poesía, pero en el fondo no es tan distinto a lo que pasa en las otras artes y había pasado ya desde hace mucho tiempo. Es decir, si uno aspira a ser poeta, si uno aspira a ser escultor, si uno aspira a ser pintor, si uno aspira a ser músico, ¿sí? Pues en el fondo uno tiene que demostrarlo a través de trabajo y a través de resultados, ¿no? Me imagino que un músico, una música que sean terriblemente virtuosos, ¿no? Pues tendría que demostrarlo a partir justamente de resultados y el resultado puede ser una primera ejecución o puede ser un conjunto de discos o puede ser, en fin, ¿sí? El sistema actual, el crisol de la poesía mexicana actual, se ha configurado de tal manera que los méritos en productos académicos, en productos estéticos, a través de ciertas editoriales, a través de ciertos premios, a través de ciertos concursos, a través de ciertas becas, es lo que ha solido definir en las últimas décadas a un canon de autores y autoras que tienen pues una obra que ha cubierto esa demanda de profesionalización. En cierta medida ese es nuestro canon, ¿sí? Decía Noé Gitke que pensar en canon automáticamente obligaba a pensar en marginalidad. Sí, por supuesto que hay un canon central,
y luego hay un canon de lo marginal. Y en el canon de lo marginal también hay mucha gente que trabaja, ¿no? Que gana premios, que gana becas, pero que no son las becas que se han considerado en los últimos decenios como las becas centrales de este canon central. Entonces, pues es un movimiento muy interesante donde vamos a ver mucha creatividad, mucha originalidad, muchísimo trabajo, muchísimo talento, tanto en un canon central determinado por una beca, por un premio, por un jurado prestigioso, determinado por muchos factores, es multifactorial. Y al mismo tiempo un canon marginal que también está representado por gente muy, muy talentosa, por poetas que sin estar en las editoriales, digamos, Fondo de Cultura Económica, en el caso del Premio de Poesía Aguascalientes en los últimos años, o sin estar en Almadía para poetas de cierta generación, en fin, pues son muy representativos también de ese canon marginal. ¿Quién sale ganando de todo este proceso tan rico? Pues yo creo que el público lector. Es probable que estemos en uno de los momentos de mayor producción poética, quizás no tanto de lectores, esa es la paradoja, ¿no? Eh, pero creo que el público lector somos quienes ganamos. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahora pues una cantidad de temas, una cantidad de materiales, una cantidad de voces, una cantidad de estilos que nos enriquecen, ¿no? Como lectores a través de la experiencia de la lectura. Decía yo que la paradoja es que creo que hay muchos más poetas, muchas más poetas en el horizonte que a veces público lector. En muchos casos, hablando con amigos que publican poesía, pues siempre lo ven como un mercado de autoconsumo. Es decir, quien compra el último libro de poesía de Teddy López Mills, pues otros poetas, ¿no? Otras poetas. Quien compra los libros de Marisela Guerrero, pues otros poetas y otras poetas que admiramos profundamente estas obras, ¿no? Críticos eventualmente. Entonces, es un horizonte muy interesante donde a la pluralidad de estéticas, pues se suma una definición de público lector especializado. Parecería que esto es nocivo, parecería que el hecho de que sea un mercado de autoconsumo y el libro de poesía sea consumido por el lector, por la lectora de poesía, pues parece una paradoja y un círculo vicioso. Pero en el fondo es un círculo virtuoso, porque los lectores de poesía que sean críticos, críticas, los lectores de poesía, las lectoras que sean poetas, pues van a ser exigentes con la obra que se les presenta, de manera que es un círculo virtuoso donde cada nuevo libro de poesía se va a enfrentar a un público lector que es un público lector especializado en poesía, un público lector abierto a nuevas posibilidades, un público lector informado, un público lector especializado, un público lector que sanciona, ¿sí? Y un público lector que cada vez, en cada libro, pues espera una propuesta nueva, una propuesta original, una propuesta que transmita algo, ¿no? Diferente a las propuestas previas. Y en ese sentido, pues también un público exigente. Entonces, claro, si hoy por hoy la obra de un Gerardo Denis es una obra influyente en el horizonte de la poesía mexicana actual, ¿no? Y pienso también, por supuesto, en la obra de un Daniel Telles, ¿no? Si la obra de Gerardo Denis o Daniel Telles es tan exigente, pues es porque hay un público dispuesto a pasar varias horas leyendo el mismo poema, disfrutándolo hasta quedar conforme con haber entendido el sentido que transmite, con haber entendido la experiencia estética que transmite. Y en ese sentido, pues estamos en un crisol de poesía que es muy demandante, ¿sí? Entiendo que la poesía sea refractaria para un público amplio, porque al final es una poesía que está hecha para un público reducido, ¿no? Perdón por la paradoja, pero en efecto es una poesía que está hecha para un especialista y que a lo mejor los saltos que está proponiendo, ¿no? Los biólogos saben que en la evolución se dice que no hay saltos, en la poesía sí que los hay. Son saltos que se realizan en el vacío, sabiendo que detrás, que debajo, que a un lado, que al otro, hay una obra que se parece y de la cual uno se quiere distanciar, ¿sí? Harold Bloom decía que un poeta tenía que matar a sus padres para hablar de sus abuelos. Una lectura un poco psicoanalítica de la poesía,
donde claro, el lector no hablaba, el poeta, perdón, no hablaba de sus fuentes previas, de sus fuentes inmediatas, sino que las ocultaba, ¿no? Las escondía, mataba simbólicamente al padre y se refería posteriormente a los ancestros. En este caso, yo he hablado un poquito del crisol actual de la poesía mexicana, como un crisol donde los hermanos, ¿no? Las hermanas entre ellos, pues se matan simbólicamente. Es decir, mi obra no se puede parecer a la del otro poeta o la otra poeta, ¿no? Entonces tengo que cambiar, tengo que proponer cosas nuevas, tengo que ingeniármelas para crear una obra que tenga muchos rasgos de identidad y que me distingan de todo el panorama, ¿no? En ese sentido, pues estamos hablando de una poesía muy demandante. Yo creo que estamos en el mejor momento de la poesía mexicana del siglo XX o XXI. No creo exagerar. Sin duda, la generación de contemporáneos fue una generación brillante, pero una generación pues reducida si nosotros la comparamos con la capacidad de publicación que tienen en la actualidad las editoriales pequeñas y grandes, editoriales de mucho prestigio, de mucho renombre y editoriales pues marginales, como decíamos hace un rato, hablando del canon central y del canon marginal. Pero ahora las posibilidades de la poesía son amplísimas, ¿no? Me he limitado a pensar un poquito en la poesía escrita en libros, pero bueno, tenemos poesía ya por medios audiovisuales, poesía a través de internet, poesía de otro tipo, ¿no? Poesía que propiamente a veces ya no es poesía, sino más bien es cartel, poesía que ya más bien es canto, música, en fin. Entonces, la poesía está explotando en muchas propuestas muy ricas, muy talentosas, todas ellas, muy originales, todas ellas, ¿no? Lo que nos permite hablar de un muy buen momento de la poesía. Ahora, claro, ¿cuál es el problema? Que es muy exigente, ¿sí? Entonces, a lo mejor la promoción que le estamos haciendo hoy, pues no sé, a un Jorge Fernández Granados, a un Armando Alanís Pulido, a lo mejor es una publicidad que la gente que no está habituada a la lectura de poesía no la va a entender, porque se va a acercar a estos libros y va a pensar, ay, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué no hay un personaje? ¿Por qué no hay una metáfora? ¿Por qué no es poesía amorosa? ¿No? ¿Por qué me exigen en esta poesía pensar? Yo pensaba que la poesía tenía que ser centralmente amorosa, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de obras que son muy demandantes, pero que en esa misma medida creo que nos ayudan a configurar un horizonte literario muy rico, extremadamente rico, tanto por producción como por obra, como por calidad, ¿no? Y que pues eventualmente en algunos años encontrará los canales para llegar al gran público, ¿sí? El modernismo, por ejemplo, y ya con esto cierro la plática de hoy, el modernismo en México pues fue importante, indudablemente, ¿no? La obra de Amado Nervo fue una obra con mucho reconocimiento público. Pero es interesante pensar que el grueso de las metáforas modernistas no llegaron a través de Amado Nervo, ¿no? El grueso de las metáforas modernistas llegaron a través de un Agustín Lara, ¿no? De unas letras complejas, ricas, en algunos casos lúdicas, ¿no? Entonces, realmente el modernismo, cuando afincó en el imaginario popular, pues fue a través de una obra musical, ¿no? Sin par, original, muy importante, ¿no? Pero fue a través de otros medios, de otros canales. Entonces, bueno, quizás tengamos que sentarnos un poquito a esperar cuáles son los resultados de estas obras y de qué manera se difunden. Pero por el momento, la obra está ahí y bueno, pues la invitación a leerla con mucha paciencia, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, porque es una obra compleja, pero que una vez que uno va desentrañando los mecanismos de originalidad que forman estas obras, pues al final pues uno sale muy retribuido, porque pues uno se siente sin duda en el mejor momento de la poesía mexicana. Muchas gracias, Aristides. Gracias, doctor Higashi. Qué increíble charla nos acaba de entregar, ¿eh? Muchas gracias. Con un montón de controversias y puntos para discutir que seguramente nos dejarán pensando a muchos de los que estemos o de los que estén escuchando esta transmisión. Yo quisiera preguntarle nada más para empezar, ¿no? Ahí hablamos, por supuesto, creo que eso es claro para muchos,
que la situación poética o de la producción de poesía en México actual es un verdadero hervidero de propuestas estéticas y sensibilidades, ¿no? Es mucho, un mucho. panorama amplísimo y es muy complicado definir líneas de tradición y líneas que todavía sostengan un canon unilateral, ¿no? Que el horizonte de nuestros pasados ya no es tan claro, ¿no? Eh, yo me sigo preguntando ante ese hervidero, ¿no? ¿Qué pasa con ese círculo que usted también planteaba en su charla entre ser escritores, aprender a ser lectores, porque también hay que aprender a ser buenos lectores de esto, y luego este elemento que parece que se hace siempre a un lado, que es la crítica, ¿no? ¿Qué sucede en este panorama de tal multiplicidad de propuestas en la poesía cuando se retira o se separa o se aleja un poco a la crítica como siento que sucede en la actualidad? Es un tema complicado y además no está exento de polémica el papel o la utilidad que podría tener la crítica en este pues, amplísimo panorama, ¿no? Supongamos que los libros de poesía son insectos. Necesitaríamos un entomólogo para clasificarlos y saber cuáles son ponzoñosos y cuáles no, ¿sí? Necesitamos a alguien que se arriesgue. Yo diría que los buenos libros de poesía son los ponzoñosos, es decir, son los que te van a dejar una huella, son los que te van a dejar una incomodidad, son los que vas a querer tener cerca porque te van a llamar la atención, pero al mismo tiempo vas a querer alejar. Hay pocos entomólogos, es decir, el número de insectos nos rebasan y hay muy pocos entomólogos que se animen a participar. No es raro y es explicable, porque es un horizonte donde después, por ejemplo, de una antología tan importante como la de Pacheco, Octavio Paz, Poesía en Movimiento, Alicho Macero, Melo Arichis, pues sí, en movimiento, por muchas razones y también porque era el horizonte con el que ellos tenían que lidiar. Es una propuesta fundamental que no se ha detenido. ¿Cuál es esta propuesta? Pues la propuesta es la de que la poesía es tan exclusiva y tan excluyente que no hay crítico que pueda llegar a la poesía si no es poeta. ¿Sí? Es decir, Claro, el mejor claro, claro. crítico de poesía es el poeta, ¿no? Entonces, pues eso nos ha limitado mucho. ¿Y qué pasa con este sentido de la muerte simbólica de los hermanos, la muerte simbólica de las hermanas? Pues que ahí el problema es que el crítico que es poeta, la crítica que es poeta, está muy implicada o muy implicado justamente al hacer un juicio crítico, ¿sí? Porque al final lo que está haciendo es ejercer el juicio crítico y la balanza se inclina en muchos sentidos y pues está implicado o implicada, ¿no? Así es, Es decir, claro, es exactamente, al es mismo redondo. tiempo es exacto, hay un conflicto de intereses muy severo. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de que en este grupo tan importante de insectos que tenemos, el entomólogo también es un insecto. Es decir, lo que hemos hecho es del grupo de insectos sacar a un insecto que va a clasificar a los otros. ¿Qué pasa? Que pues los otros no se dejan clasificar, ¿no? Y Claro. los otros pues dicen, bueno, ¿y tú por qué nos clasificas si eres un insecto más? En fin, esa es un poquito la complicación del horizonte crítico. En la práctica, el crítico tendría que tomar al público lector de la mano y decirle, mira, esos insectos de allá son ponzoñosos, estos insectos de acá no, estos insectos tienen tal característica, estos insectos están un poco trasnochados, estos insectos son luminiscentes, en fin, Sí, sí, sí. pero el problema es que el crítico en este momento y por una, yo creo que por una cuestión histórica de la tradición crítica mexicana y no principalmente porque nosotros así lo queramos o lo hayamos pensado, ¿no? Entonces, pues somos jueces y partes, ¿no? Eso hace que sea muy difícil el ejercicio crítico y que sea muy difícil tomar en cuenta el ejercicio crítico. Claro, yo pienso sobre todo en el acto de la escritura de la poesía. O sea, en la actualidad escribir y ser poeta, hay que decirlo, se ha vuelto también una forma de aspiración pues muy popular, ¿no? Eh,
Y cada vez son más, por ejemplo, los talleres que se ofrecen para formarse en escritura creativa, ¿no? Los círculos que se arman a lo largo de los estados de todo el país, pues ya son igual infinitamente numerosos, ¿no? Que es justamente este hervidero del que estamos hablando. Y esta nueva interpretación que usted nos presenta ahora del canon, pues pone la balanza entre la originalidad y la profesionalización, ¿no? Y creo que ahí en esa serie de paradojas que se abren cuando se pone esos dos conceptos sobre la balanza, pues también está la crisis de un montón de elementos que observamos hoy en la actualidad. Uno de ellos es justamente, que a mí me parece muy curioso, pues, la escritura. Habemos muchos que no terminamos todavía de aprender a ser lectores de la poesía, y ya nos aventuramos ahí a escribir un par de poemas y luego ni siquiera entendemos nuestra propia escritura. Creo que ahí hay una gran paradoja de la escritura de la poesía en México hoy, ¿no? No sé qué opine usted. Sí, bueno, yo he hablado de la época actual como la época de la tradición de la ruptura, y en este sentido, una poesía de ruptura que creo que es el eje sobre el cual se construye la mayor parte de las obras poéticas actuales, después, sobre todo de 1968. Esta tradición de la ruptura, ¿qué es? Pues es romper con lo previo, ¿no? Es decir, el propósito es ser original, romper lo anterior, romper con Paz, romper con el Sacador, romper con Lizalde, romper con Denise, ir rompiendo con cada uno de los poetas padres, poetas madres, ¿no? Y en este sentido la ruptura pues nos permite cualquier cosa, es decir, cualquier cosa que sea rupturista y original se convertirá en poesía, aunque no la entendamos, aunque como lectores y lectoras no la entendamos, aunque no tenga un sentido. Si no tiene un sentido para nosotros, lo tendrá para el público lector, ¿sí? Si no tiene un sentido concreto para mí como autor, como autora, lo tiene que tener para el público lector. Entonces, en ese sentido nos hemos acostumbrado un poquito, como en las artes plásticas, como en el arte contemporáneo, a proponer ejes de sentido. Es decir, no proponemos mensajes, sino que estamos proponiendo ejes de sentido alrededor de los cuales el público lector tiene que construir el sentido. Ese es uno de los problemas, digamos, o de las demandas que tiene la poesía actual para el gran público lector, es decir, para un público lector popular que no esté especializado en la lectura de poesía. La demanda de trabajo es muchísima. Uno no solamente tiene que leer e interpretar, sino tiene que leer, interpretar y proponerle un sentido estético a A la este obra. acto, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, pues eso nos vuelve copartícipes de la experiencia estética, lo cual está muy bien, ¿no? José Emilio Pacheco tiene varios poemas justamente sobre este tema, ¿no? Donde él habla de que el poema es la mitad. La otra mitad la pone el público lector, ¿no? Pero claro, este tipo de experiencia estética compartida, pues nos está invitando más a participar en una instalación, digamos, en el sentido del arte contemporáneo, que propiamente a leer, a ser lectores. Entonces, sí creo que tienes razón en que la experiencia es distinta. Por eso también se complementa el papel del lector con el de escribir, ¿no? No es casualidad tampoco. Es decir, Claro. el poema invita a participar de una experiencia cuyo resultado pues, es volver a escribir un poema que está escrito a medias porque es un mero estímulo, ¿sí? Y que el público lector tiene que completar. En ese sentido es que el ejercicio poético es muy demandante, ¿no? Pues vaya paradoja, ¿no? La de la profesionalización ante la originalidad. Y Lo justo, hacemos mucho en el ámbito de las artes plásticas y en esto que llamamos las instalaciones, ¿no? Es decir, acercarse a una obra escultórica, no sé, pienso en una acumulación de caramelos, donde justamente el ejercicio estético es tomar un caramelo para ir desinstalando la obra de la esquina de un museo, de una sala de un museo. Es eso lo que tenemos que hacer. Pero claro, no tenemos el hábito de ser tan participativos a la hora de leer. Y entonces en ese sentido leemos y lo que leemos pues a veces no nos hace sentido porque no tenemos esta cultura de participar de la obra estética para generar sentido, ¿no? los ejes de sentido, eso es bien importante, creo. Sí, Eh, sí, claro. digo, creo yo que igual la lectura en la actualidad es
es distinta también en muchos sentidos, digamos, la lectura general de un público que no está especializado en el tema de la poesía, que parece una cosa bien extraña, ¿no? Hablar de que la poesía es un tema de especialización, ¿no? Este, Eh, sí, pero bueno, sin embargo lo es. lamentablemente, claro, lamentablemente uno quisiera que la poesía pues estuviera en la boca de todos, que sí que lo está, a través de las canciones, de la música, El en ejemplo de las Agustín Lara escuelas. es precioso, sí. Claro, ¿no? Y bueno, en las escuelas lo primero que los niños aprenden son poemas. Su primer contacto con el ejercicio estético, pues es la poesía y la pintura, ¿no? Claro, Pero el pues es que no arte. somos conscientes de que en estos elementos, pues hay juego, ¿no? Los libros del Dr. Shields son simpáticos siempre porque están escritos en verso, Claro. pero el problema es que, claro, no lo percibimos como la gran poesía, porque la gran poesía tiende a un concepto que yo he tomado de la investigación de Alejandro Palma, que es el concepto de dificultismo. Entonces, parecería que nuestra valoración más alta del ejercicio poético tiene que ver con una mayor dificultad, ¿sí? Es una paradoja, pero la poesía está en todas partes, ¿no? Si hablamos de poesía visual, bueno, en la micro, en el mercado, en la iglesia, la poesía visual está en todas partes, pero tenemos que tener la capacidad para recortar ese pedazo de realidad y asumir cuál es esa estética, ¿no? Además son esos también distintos y múltiples compromisos que tienen los escritores con su propia obra, ¿no? Hay este compromiso justo con la originalidad, en donde todo el mundo se convierte en padres y madres y quieres matarlos a todos, ¿no? Para que quede solita tu obra. Pero también está este compromiso con el arriesgue, con la experimentación, ¿no? También está este compromiso con ser absolutamente diáfano, ¿no? Para llegar a cada vez más lectores, más allá incluso de los círculos que usted menciona, ¿no? O sea, son una multiplicidad de compromisos que también ya es muy complicado intentando ser entomólogos, ¿no? este, Intentar agruparlos, ¿no? Pero creo que está detrás, y eso, a ver, quiero ponérselo a usted como una pregunta, creo que está detrás un afán que no queda claro todavía si en verdad le corresponde a la gente que hace y construye la poesía, ¿no? Que es el afán de responsabilizarse de que la poesía llegue y sea leída, ¿no? De que la poesía se esparza, ¿no? Como este fundamento espiritual de la humanidad que debe estar siempre en la mesa de todos, de todas las familias, ¿no? No sé usted qué opine respecto a eso. Yo, sí, bueno, obviamente ese sería el ideal, pero creo que lo que nos ha pasado un poquito es lo que pasó en los años 70 en cuanto al tema de la ciencia. En los años 70, pues los fondos de financiamiento para las universidades, sobre todo en Estados Unidos, pues empezaron a recortarse porque las personas que podían financiar investigaciones no estaban entendiendo los resultados de las investigaciones. Entonces, a partir de ese momento se empezó a crear una división de divulgación científica, que fue muy importante. ¿Qué hacía la divulgación científica? Conseguir fondos para investigaciones. ¿A través de qué? Pues a través de la traducción de los resultados de una investigación, a través de la traducción de los resultados de una investigación a un público que no era especialista en la disciplina. Creo que en algún punto nosotros vamos a necesitar divulgadores, divulgadoras de la poesía, ¿no? Pero de momento no los tenemos, no están aquí, no se ha visto como una necesidad. ¿Por qué? Pues porque los medios de evaluación o de financiamiento de la poesía pues siguen siendo los mismos poetas, las mismas poetas. Entonces, de momento no se ve en el horizonte esa posibilidad. Hay obras pues que desde la perspectiva, digamos, de su estética o de su propuesta estética, Es más fácil pues que lleguen, ¿no? intentan tener un fundamento social. Estoy pensando en la obra de Oscar de Pablo, Claro. independientemente de su activismo político y otras cosas, pero por el lado de la obra pretende tener pues una intención social y una recepción social. En la práctica, ¿qué pasa? Es algo que ha dicho Julián Herbert en un trabajo muy interesante sobre la obra de Oscar de Pablo. La obra de Oscar de Pablo, desde la perspectiva del producto estético,
es muy reaccionaria. Entonces, si bien hay una intencionalidad de que esa poesía se lea en un gran público, circule de una manera amplia, la verdad es que las herramientas desde las cuales se construye son reaccionarias, son conservadoras, dice Julian Herbert, ¿no? Y bueno, lo demuestra con una serie de argumentos. Creo que estamos en ese círculo vicioso, ¿no? Es decir, pues sí, queremos que se lea más, le queremos llegar a un público amplio, pero en este momento las primeras lecturas, pues son por nuestros compañeros de la beca tal, nuestras primeras lecturas son por el asesor que nos da el taller de poesía del fondo tal, ¿no? Nuestro Claro. primer premio, pues nos lo concedieron tres poetas que admiramos muchísimo y que hemos leído muchísimo. En fin, entonces, pues estamos en ese círculo todavía, círculo vicioso y que he definido como un círculo virtuoso, porque al final eso nos permite tener obras poéticas de mucha exquisitez, ¿no? Sí, y muy rigurosas Eh, además, algunas, ¿no? Muy rigurosas, sí, de mucho trabajo. No, no quisiera que todo esto se malinterprete. Lo que estamos haciendo es una radiografía de lo que está pasando, pero esto que pasa, que a lo mejor puede parecer negativo, pues ofrece muy buenos resultados. El problema es que estos resultados pues están lejos del gran público, ¿no? Pero Claro. eventualmente, pues a lo mejor hay un giro, digamos, en el proceso de financiamiento que empieza a generar una mayor comunicación con el público. Ahora, tampoco nos engañemos, no podemos pedirle al poeta, a la poeta, que haga el trabajo que a lo mejor le toca hacer a la enseñanza básica y a la enseñanza media e incluso a la enseñanza media superior. Es Exacto, decir, exacto. si no Asume tenemos demasiada un público, responsabilidad. si no tenemos un público lector de poesía, que sí que lo teníamos en los grados del kinder, ¿no? Ujú. En el kinder los niños, las niñas, leen, memorizan la poesía de una manera impresionante, ¿no? Ellos mismos pueden componer sus poemas, pero ¿qué pasa? Llegan a la primaria, llegan a la enseñanza básica y ahí lamentablemente se encuentran con docentes que no logran transmitir el gusto por la poesía o que consideran que es un discurso que no sirve para pensar, que es un discurso meramente emotivo, es decir, una serie de prejuicios de la poesía decimonónica, de la poesía romántica, y que ya no tienen nada que ver con lo que se está leyendo en la actualidad. Entonces, el gran problema también, no digo que solo sea de los poetas, de las poetas que escriben ahora bajo unas normas de rigor muy importantes, el problema también es de la educación de nuestro público, ¿no? Entonces, quizás en el fondo no tenemos que pedirle al poeta que escriba con menos rigor, que escriba para adecuar su obra a un público que está habituado pues a leer mucho, porque ahora gracias a las redes sociales se leen mucho, ¿no? Pero se leen muchos memes, se leen muchas obras que no tienen a lo mejor el nivel de dificultad de la poesía actual, pero que se lee mucho, pero también hay que pensar en la educación básica como un área de oportunidad. Claro, aunque ya también hay poesía hecha a partir de la estética del meme, ¿no? Sí, 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 es lo que te digo, es Un muy montón de probable, ¿no? posibilidades. Sí, sí, sí. Sí, los poemas con emoticones y todo eso es donde te digo que a lo mejor a partir de ahí, pues se abre a otro círculo, ¿no? Sí, En güey. principio, el poema con emojis, el poemoji, Sí, sí, pues sí. no ha tenido éxito, ¿no? En principio, no ha... ¿Por qué es eso? El poemoji yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que es la poesía de la ruptura, es decir, proponer un eje de sentido que no se llena, que el autor, la autora, no llena, sino que lo deja ahí para que el público llene de sentido ese poemoji con lo que Claro. quiera, ¿no? Y ¿Qué ya, hay más sin sentido que un emoji, ¿no? sí, claro, y sin afán de defender tampoco una propuesta estética como esa, este, pues es también el lector que participa en las dinámicas tan raras de la actualidad con las que se construye y se vive y se experimenta el propio lenguaje, ¿no? Algo que hay que recordar siempre es que la poesía y Y, la literatura y en los general. lenguajes, porque ahora hay muchos lenguajes, justo el emoji, ¿no? O el meme, pues son nuevos lenguajes, ¿no? Que proponen retos también y que sirven Claro, como vehículos estéticos. No hay que pensar que el emoji en sí mismo es estético. El emoji es exactamente. el vehículo de una sensibilidad estética, lo Sí, mismo que güey. el meme puede ser el vehículo de una sensibilidad estética, etcétera, Así ¿no? es. Claro que sí. Eh,
yo pensaba igual, ya girando un poco hacia el tema del lenguaje, y recordaba, por ejemplo, a Jaime Reyes, la oración del logro, que se construye justamente pensando en ser un reflejo de una condición fragmentaria, ¿no? De su propia experiencia de mundo, ¿no? Una especie de imitación de las quebraduras y de la forma en la que estaba rota su propia realidad, ¿no? Luego, por supuesto, pues una gran poeta como Sara Uribe pues, lo reproduce en cierto sentido, ¿no? En la Antígona González. Y a mí me parece bien curioso justo esa apropiación de sentido de digamos, una reflexión un tanto más filosófica en torno a las condiciones del presente, reflejada en el manejo propio del lenguaje, ¿no? Ujú. Ahora, con una multiplicidad de lenguajes, analógicamente, en un hervidero de propuestas poéticas, no estaremos hablando también de un reflejo de la condición, ¿no? De la condición quizás social, etcétera, si lo queremos llevar ya a un ámbito más filosófico, pero quiero decir, de la manera en que estamos experimentando el mundo en la actualidad, ¿no será más bien este hervidero un reflejo de eso? Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que el discurso artístico en general, pues refleja su momento, ¿no? Y en ese sentido, claro, el boom que tenemos ahora de propuestas estéticas, pues también nos deja ver un horizonte donde ya no hay los grupos, los grupúsculos que había hace varias décadas, ¿no? El autoritarismo editorial que había hace varias décadas. Ahora lo que vemos, claro, es una propuesta que tiene que ver un poco lo que vemos en redes sociales, ¿no? Es decir, pues una horizontalidad, ¿no? De las propuestas y que en ese sentido, pues percibimos o pensamos percibir una mayor libertad. Sin embargo, no hay que dejar de pensar que es un poquito ilusorio, ¿no? Porque esta Sí, horizontalidad, ¿no? Pues depende al final de un proceso de profesionalización. Entonces, pues a lo mejor podemos publicar en la misma página en línea que Hernán Bravo Varela, pero Hernán Bravo Varela tiene tal red social, digamos, está vinculado a tal red social, que sus libros van a circular de una manera en la cual, pues los de un poeta joven que publiquen en la misma página web no van a circular, ¿no? claro. Por una serie de cuestiones de diversa índole, de muy diversa índole. Entonces, en ese sentido, sí, estamos viviendo en un momento muy rico de horizontalidad poética, pero al mismo tiempo esa horizontalidad poética no ofrece mayor libertad, ¿sí? Es decir, hoy somos más conscientes de lo que está escribiendo al mismo tiempo que yo quiero publicar un libro, ¿no? Digamos, ¿no? Un poeta joven, un aspirante a poeta, una aspirante a poeta, pues al mismo tiempo yo estoy leyendo a Clio Mendoza, a Lanis Pulido, a Fernández Granados, a Marquines, a Hernán Bravo Varela, a Chávez, a Tinajero, ¿no? Eh, no sé, a Sara Uribe, a Marisela Guerrero. Entonces, claro, eso ejerce mucha presión, ¿no? Entonces, yo sé que el rasero para medir la importancia de mi obra es la originalidad. ¿Cómo soy original en ese Ese caos, escenario, ¿no? sí. De expresiones estéticas. Entonces, sí, también creo que es importante pensar que no se genera menos angustia, ¿no? Harold Bloom, que cité hace un momento, hablaba de la angustia de las influencias, ¿no? Pensemos la angustia en ese sentido de ansiedad, ¿no? La ansiedad de un presente que es inaprensible. Desde las Claro. vanguardias, desde principios del siglo XX, lo que ha querido hacer la poesía es aprender el presente, ¿no? Registrar el presente, vivir la experiencia estética como un continuo presente. Ese presente es líquido, ¿no? Ahora el amor es líquido, las relaciones sociales son líquidas, la moda es líquida, la salud es líquida, todo es líquido. Y en ese sentido creo que este boom de expresiones estéticas de alguna manera refleja la ansiedad justamente de esta diversidad, ¿no? De esta dificultad de definición o de esta dificultad para definir una realidad concreta, única y estable. La realidad es diversa, muy variada, sumamente variada, y sumamente inestable, ¿no? Incluso, como te decía hace un rato, en la obra de un mismo autor, de una misma autora,
a veces el salto de un libro a otro es radical, ¿no? Yo creo que pasa, por ejemplo, con la obra de Jorge Fernández Granados también. Cada uno de sus libros de poesía es un proyecto estético distinto al anterior, que supera al anterior, ¿no? Que está en comunicación con el anterior, pero al mismo tiempo lo supera. Entonces, claro, como lectores, lectoras de Jorge Fernández Granados, uno tiene que estar dispuesto a aceptar. El siguiente libro es parecido a lo anterior, pero es diverso, ¿no? Claro. Y es una propuesta estética. Y también la crítica, pues se siente un poco en dificultades, en aprietos, ¿no? Yo acabo de publicar un artículo sobre la obra de Jorge Fernández Granados y no pude tener en cuenta su último libro, Lo Innumerable, ¿no? Entonces, en las últimas semanas he estado pensando en qué medida mi hipótesis se modifica a partir de la publicación de lo Innumerable. En fin, es una obra en constante movimiento, incluso para la propia crítica, ¿no? Es un reto Es también un para la desafío en crítica, buena ¿no? medida, claro. Sí. El presente inaprensible igual es un desafío gigantesco, ¿no? Es el gran reto de la poesía mexicana, ¿no? Definir el presente y generar una experiencia estética a partir del presente. Claro. Eso hace que sea un reto, ¿no? Para todos, para quien lo escribe y para quien lo lee. Claro, pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido una charla llena de controversias y nuevas ideas para continuar el camino del lector, escritor y que cualquiera que sea la vocación de quienes nos estén escuchando. Ya nada más para cerrar, pues yo me quedo sobre todo con esa parte en donde los lectores busquemos nuevos ejes de sentido, ¿no? En todo aquello que nos aproximamos. Recordar siempre, ¿no? La crítica es una parte fundamental en la construcción de la literatura. Y bueno, pues fundamentalmente que vayan empezando a leer, ¿no? Quienes nos estén escuchando, porque tienen una infinidad de nombres, ¿no? Que visitar. Claro, claro. Le agradezco muchísimo nuevamente por acompañarnos en esta edición virtual, pero con el mismo cariño, quizás estoy muy seguro más bien que con más cariño los estaremos viendo en el futuro ya en presencia, para ediciones, para nuevas ediciones en la Feria Universitaria del Libro, que es su casa, doctor. Eh, Muchísimas gracias y eso sería todo, maestro. ¿Algo que quisiera Muchísimas añadir? gracias, Arístides. Muchísimas gracias, Arístides, a ti y a tu público. Y en efecto, el mejor público lector es el que lee y el mejor público lector es el que participa. Ojalá y eso se quede en nuestro auditorio de este día. Muchísimas gracias, Arístides. Un abrazo fuerte. Gracias a usted, doctor. Un abrazote.